Muy buenos días. Bienvenidos a Virtual Educa. El día de hoy vamos a trabajar el Foro Internacional de Educación Superior, Universidad 2030. Vamos a trabajar el bloque 1, Universidad y Mercado Laboral. Alineación de la oferta de la educación superior con las necesidades del mercado laboral. Les saluda Ana Velasco de Lima, Perú, del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy vamos a tener expertos panelistas internacionales. En estos momentos invitamos al profesor Leoncio Hertz Hernández Gerí, de la Universidad Agraria. Invitamos al profesor Leoncio Gerí, por favor, para que pueda presentar su ponencia. Muchas gracias. Saludo a todos los participantes de este foro internacional en el marco de Virtual Educa. Es una gran oportunidad para compartir, en realidad, desde la mirada de Perú, un tema que siempre ha sido un problema. La universidad y mercado laboral y cómo estamos en la alineación de la oferta de la educación superior con el mercado laboral. Este tema es una preocupación permanente en la educación peruana, ¿no? Problema que lo hemos ido resolviendo poco a poco, pero que está ahí siempre como agenda para las universidades y para la educación superior. En mi exposición, en la primera parte, voy a caracterizar lo que es tanto el mercado laboral como la educación superior para el Perú. Luego describiré algunas estadísticas que sustentan estas características del caso peruano, usando fuentes, por ejemplo, de las encuestas de desarrollo ocupacional que hay en el Perú cada año, encuestas oficiales, encuestas y estadísticas presentadas por el Ministerio de Trabajo, para finalmente hablar algo de los retos y hacer una pequeña análisis respecto a lo que es el antes y después de la pandemia. Miren, en el caso del Perú, estamos hablando que la educación superior es universitaria y no universitaria. En el caso universitario, tenemos que solamente el 35% de esa población que está potencialmente para hacer educación superior lo está realizando, ¿ya? Entonces, ese es un porcentaje ya inicialmente bajo. Tenemos alrededor de un 65% que no está ni en educación universitaria ni en educación técnica. Y particularmente, en la última década, ha surgido un grupo de la población que ya es un problema mayor, que son los que ni estudian ni trabajan, que es alrededor del 17%. Siendo este grupo ya un problema muy importante, han pasado a llamarse, por ejemplo, la población NINI. Segundo, la educación superior universitaria está compuesta por 143 universidades. En el caso del Perú hay solamente dos tipos de universidades, la pública y la privada. El otro medio de educación superior, la técnica, estamos hablando de los institutos, hay 864 institutos. En los últimos 5 años, tanto para la educación técnica como para la educación universitaria, viene ejerciendo el proceso de licenciamiento y el proceso de acreditación. Estas etapas de licenciamiento y de acreditación son oportunidades para seguir mejorando. Con respecto al mercado laboral, lo que caracteriza al caso peruano, pues, es la elevada heterogeneidad del capital humano. Segundo, los contratos que se realizan en el mercado laboral, hay contratos, pues, los más ideales indeterminados, pero hay otros que tienen plazo fijo, y los que son el mercado laboral que está en movimiento. Algo que va también situar este tema, como les repito, como un problema, es la elevada informalidad en el mercado peruano, ¿no? Fíjense, 1 de cada 10 está en un mercado formal, solamente 1 de cada 10. Esto es, en resumen, las características cuando hablamos de educación superior y mercado laboral, el caso peruano. Acá hay algunas estadísticas para seguir evidenciando de los últimos años, particularmente tomado estadísticas entre 2015 y 2019, donde, fíjense, ¿qué tanto de esa población universitaria está laborando? Miren, acá tenemos que
solamente el único sector que emplea a los universitarios sería el sector público, alrededor del 36.9%. En todos los demás sectores, fíjense, la población que egresa a la universidad no está laborando. Los sectores productivos de la economía peruana no están empleando a los universitarios. Agricultura, solamente 1.8%, manufactura 9%, y así todos en general no están empleando a los universitarios. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es pues que de ese capital humano que es formado en las universidades, que es el 66%, el más alto, la mayor cantidad de capital humano se forma en las universidades, solamente un 20% es empleable. Viendo de manera paralela dónde está la población que está siendo empleable, los que provienen de centros de educación técnica y productiva. Ahí tenemos un 52%. Pues acá ya vemos un distanciamiento, una falta de empatía, de compatibilidad entre lo que es la formación de educación superior y el mercado laboral. Siguiendo con lo mismo, por lo tanto, el desempleo que vamos a encontrar es precisamente que estos universitarios constituyen el mayor grupo de desempleados. Fíjense, acá tenemos solamente en la capital de Lima, en la capital Lima de Perú, que es una población alrededor de 12 millones, solamente en la capital los universitarios están en el segundo grupo de desempleados. Pero en las demás regiones del país, Perú es un país con 32 millones de personas. En la mayor cantidad de regiones, fíjense, el mayor grupo de desempleados son los universitarios. Costa, sierra, selva. Ese es el panorama que compartimos cuando hablamos de mercado laboral y educación superior en el Perú. Siguiendo, por lo tanto, la idea principal de este tema es pues que si bien un 66% del capital humano se forma en la universidad, solo un 20% de él es absorbido por el mercado laboral. Este gráfico termina de centrar la idea, donde una cifra de los últimos años, 2020, vemos pues que solamente un 15% de ese egresado universitario está en el mercado laboral. Y hay un 75% que no es de la educación superior, que es la que está laborando. Se dice un 75% de la PEA que no tiene ni siquiera un título profesional. A eso hay que sumar que además de esa pequeña población universitaria que está laborando, hay 1 de cada 10 que está laborando en una especialidad, en un área que no es de su carrera, ¿no? Entonces tenemos acá los retos. Los retos. Yo creo que, primero, que la educación es la principal estrategia para todo el desarrollo de un país, para todo el desarrollo en todos los sectores. Por supuesto que en el caso de Perú, la educación tiene que mejorarse, y ese es un problema ya de varias regiones de Latinoamérica. Fíjense que la inversión en el Perú durante varios años se mantiene bajo, si comparamos con los países vecinos. Estamos hablando que la inversión en educación de Perú es solamente del 4% del PBI. Entonces, ahí hay un tema ya de política de gobierno, un tema estructural que si no se mejora la inversión en la educación, no vamos a poder tener financiamiento para resolver varios problemas. Segundo, como hemos notado, el tema ya laboral, la informalidad, que es alrededor del 70%, que si vemos el caso de Colombia, por ejemplo, es como un 50%, en Chile es un 30%, pero ya en Perú, pues 70%, eso nos constituye en una situación de que no podemos crear empleos y tampoco vamos a mejorar las condiciones laborales. El tema del desempleo nos lleva a los problemas de la pertinencia y cómo formar a los universitarios de acuerdo a las demandas del mercado laboral. Y segundo, también hablamos de un tema de sobreeducación, porque hay algunos universitarios que están laborando en sectores que no son de su especialidad. Esto, por lo tanto, nos lleva a que continuamente, ya por muchos años, se siga trabajando
en que la universidad forme sus planes de estudio y desarrolle todos los ejes para vincularse con el mercado laboral y el desarrollo del país. Acá ya estamos hablando entonces de que tenemos que hacer una educación para el trabajo, pero además una educación para toda la vida. La universidad, ya tomando como un periodo importante que ha sido el 2019 antes de la pandemia, fíjense, ciertamente ha mejorado en esa inclusión de la población para la educación superior. Si en los años 2008 solamente 771 millones eran universitarios, ya 10 años después hemos logrado incluir a esos jóvenes hasta 1.500.000. O sea, se demuestra que hay un trabajo permanente, pero todavía estamos lejos de solucionar el problema, ¿no? En esto de llegar al año 2019, que lo he tomado como un año referencial, porque definitivamente lo que ha pasado después de la pandemia es un antes y un después. La pandemia ha sido incierto, complejo, hay todavía muchos temas para seguir conversando respecto a lo que ha producido el COVID-19. Entonces, miren, hasta el año 2019 se resume en que la educación superior en el Perú ha ido mejorando poco, pero repito, está muy distante de todavía tener la solución. Se ha cumplido algunos objetivos dentro de lo que es el objetivo de desarrollo sostenible. Hay un tema de educación de calidad, se tratan de resolver las desigualdades de acceso al trabajo, y esta ley universitaria, como también ha habido una ley para la educación superior tecnológica, ha ayudado que particularmente desde el año 2014 haya una mayor preocupación por ver los temas, por ejemplo, de tener los planes de estudio de acuerdo al mercado laboral, todo lo que significa cumplir con los estándares de calidad para lograr primero el licenciamiento y luego la acreditación. Algo que se sigue reclamando de las universidades en el Perú es la autonomía universitaria para ejercer mejor el financiamiento, para además tener mejores presupuestos de parte del Estado, y esto de que con las estadísticas mostradas, seguir trabajando por el empate entre el trabajador y el empleador, el egresado universitario y ese mercado laboral. Con cifras del año 2015, el Banco Mundial nos muestran que el 30% de las empresas formales en el país no encuentra los trabajadores con las competencias que se requieren. Tenemos que seguir trabajando ya con la ley universitaria, con los énfasis en mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje, con modelos y planes educativos en base a las competencias. Primero, para hacer ese empate con el mercado laboral. Llegamos al 2019 y particularmente quiero dedicar unos minutos a pensar qué estamos haciendo a partir de la pandemia. Las preguntas, y son muchas, pero por ejemplo, ¿está cambiando el mercado laboral después de la pandemia en esta nueva realidad de COVID-19? Las universidades que venían trabajando con su plan de estudio en el marco de una nueva ley universitaria, en el énfasis de ir mejorando la educación, tienen que ahora pensar en nuevas competencias a aprender en la universidad. Entonces, en estos últimos años, lo que ha pasado primero es las universidades en el mundo han experimentado por primera vez su educación virtual. En particular en el Perú, que se veía muy lejos, la educación virtual se tuvo que hacer. Lo que se pensaba de repente que iba a suceder en muchos años, 10 años quizás, se tuvo que aprender en algunos meses, porque la educación virtual era la respuesta frente al aislamiento social. Pero fíjense, el marco nacional del Perú nos hablaba de, en general, tener un analfabetismo digital. 40% de la población no tenía capacidades para interactuar con hardware y software. Si ese era el marco nacional, ya en las universidades también estamos bien distantes de entrar en un e-learning o una tecnología para la enseñanza. El Estado del año 2014 ha hecho una ley para un poco promover y solucionar estos temas, pero ese era el marco general en el país. Tenemos que preocuparnos por nuevas competencias. Yo creo que la competencia que venía siempre interesante hasta el 2019 era la competencia en tecnología. Lo que se dice ahora es que esa competencia es cada vez más reconocida, necesitada,
Pero ahí está, ¿no? El tema de las capacidades en tecnología es hoy en día un requerimiento y va hacia adelante, ¿no? Tenemos dentro de este distanciamiento de la universidad con el mercado laboral, seguir trabajando por el compromiso de la universidad con el país. La sociedad y los debates reclaman que los planes de estudio sean más acordes de cada universidad con su territorio, de cada universidad con su región, cada universidad con su necesidad en el lugar que se encuentra. Tomo acá una frase que resume cómo estamos entrando a este entorno post-pandemia de la vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica, que dice pues de que el regreso progresivo al campus no será para volver a la universidad que dejamos en el 2020, sino a una nueva que hay que construir entre todos. Estamos en el debate de cómo vamos a regresar a un proceso semipresencial para el Perú a partir de marzo en varias universidades, y definitivamente hay pues nuevas herramientas que tendremos que aplicar y habrá algunas variantes en los modelos educativos. Por último, yo creo que bajo la experiencia del mercado laboral en la universidad peruana y en general, opino que tenemos que seguir trabajando los modelos educativos y desarrollar la enseñanza-aprendizaje para tener egresados que empaten con el mercado laboral. Formar a los estudiantes en competencias según demanda del mercado, esa es la primera solución. Las políticas alrededor de esta frase, estudiantes, y ahí los modelos educativos según competencias, pero sobre todo, tener universidades que formen profesionales con valores y que sean parte, además, de un proceso educativo que les prepare para toda la vida. Eso es lo que quería compartir en esta breve experiencia que tenemos. Gracias. Profesor Leoncio, muchísimas gracias. Profesor Leoncio, muchas gracias. Profesor principal de la Universidad Agraria. ¿Algún comentario, alguna opinión? Por favor. Gracias. Sí, gracias por la oportunidad. Yo creo que cuando hablamos de la universidad y el mercado laboral, estamos hablando de un problema que es común para varios países de la región. Pero verlo como una oportunidad que, como he expuesto, se ha ido mejorando, ya no una oportunidad de mejora, pero que quede además sustentado que este es un problema que no solamente se tiene que resolver desde la universidad, sino que por lo menos 3 ejes, ¿no? Universidad, Estado y empresa. Y 2, si de hace más de una década hablamos de una educación para el trabajo, una educación para el mercado laboral y basada en competencias, eso está claro. Y ahora vienen las competencias basadas en tecnología, competencias con habilidades blandas también de carácter para lo social, para lo humano, para la filosofía, en fin, habilidades blandas, pero recordar que la universidad tiene que formar a ese ser de manera universal, sin descuidar los estudios generales, sin descuidar los estudios de especialización, formar para toda la vida. La universidad en muchos casos marca un antes y un después para las personas, ¿no? Entonces, eso solamente enfatizar. Gracias. Leoncio, muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Leoncio. Él es un experto en la Universidad Agraria y sobre todo en áreas de conocimiento de economía. Muchísimas gracias.